¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando este programa que está muy bien iluminado, con algunos juegos de sombras, pero sobre todo porque aquí hay una emanación lumínica. Este es el Pyrphoros, el portador del fuego en realidad. El fuego sagrado que ilumina nuestras vidas para que la última página tenga existencia. El ínclito ya, cuyo nombre genera retemblor en las lanzas enemigas. Don Sebastián Porrini, el del Alcázar. ¿Cómo le va, Porrini? ¿Todo bien? Maestro, es que ¿cómo? hoy Ahora estamos con la verba inflamada, porque nuevamente bien. En fin. nos tocan los buenos muchachos. ¿Cómo anda, Porrini? Perdón. Maestro, ¿cómo está usted? Bien, ¿Todo aquí bien? estamos. ¿Cómo están todos? Bueno, un gusto. Esperamos que muy bien. Realmente. Bueno, sí, sabrán que todo esto ya es grotesco, Sí, como digo en algún sentido. Pero están bueno, contestando. Sí, en algún momento va a suceder que estemos grabando y nos van a contestar. eso qué bueno que estaría. Sí. ¿no? Bien. Estamos bien. un poco renuentes a hacer un vivo porque, bueno, se arma acá despelote, no podemos contestar todas las preguntas, así que, bueno, ya va a haber novedades al respecto. Diego, me permite una cosa, sí. Soy yo el más renuente, porque Diego me ha dicho varias veces. Les digo la verdad, me cuesta mucho porque me gusta contestarle a cada persona. Sí, es correcto, no es una mala... Pero soy duro. Vieron que mandan 70 preguntas a la vez y a mí me da pena no contestarle a cada uno. Pero bueno, Diego, mil disculpas. Hoy, qué escritor, qué dramaturgo. Qué dramaturgo. Vamos a decirlo mientras Diego prende. Gracias bien por la darme la segunda. No, por favor, voy mejorando. No, está bien, entendió el código. Entendí el código. Hay algo que creo que ustedes lo notan, que es una debilidad nuestra, una debilidad de las muchas, de las demasiadas. Las demasiadas debilidades que tenemos. Que es el barroco español. Realmente el periodo barroco es algo maravilloso. Lo mismo nos pasa con cierta etapa del romanticismo, ¿no? En el siglo XIX, tiene que ver con el romanticismo, no solo, por supuesto, de cuño español, al contrario, de cuño inglés, de cuño alemán, de francés y demás, y el simbolismo. Pero en el caso del barroco español, yo directamente podría uno hacer perfectamente un programa con cada obra. Este año hemos trabajado a Lope, veníamos de trabajar al querido Quevedo, estamos en deuda con otro, ¿no? Ya lo hemos hablado, y hoy vamos con un maestro. El de Aljófares Sudado. Sí, señor. Maestro, hoy aquí... Hoy vamos a comentar con ustedes, entre nosotros y para hacer las delicias del público, a Pedro Calderón de la Barca. Al fin, Calderón, mejor conocido como Calderón. Por supuesto, como dijo Sebastián, poeta, dramaturgo, sacerdote. Sí. Sacerdote. Tomó las órdenes. Tomó las órdenes. Grande, bueno, grande, como Lope Diego. de Vega, ¿no? Sí, Una sí. cosa ahí. En ese momento era otro. Un poquito más contexto, ordenado. Más ordenado. Menos afecto a cierta vida licenciosa, qué sé yo. Bueno, en fin. Pedro Calderón de la Barca, 1600 a 1681. Con lo cual podemos decir, o afirmar o aproximarnos a algún tipo de primer corolario. Con Calderón se estaría cerrando el círculo de lo que es el siglo de oro español. Que no el barroco luego tendrá sus proyecciones más allá de España, por supuesto, y antes incluso. Sor Juana, por ejemplo. Pero bueno, con Calderón decíamos, podríamos llegar a hipotetizar una suerte de punto cúlmine de lo que fue el siglo de oro español, que coincide, por supuesto, con el barroco español. Sí, señor. Decir que Calderón es uno de los más grandes dramaturgos nos queda chico. ¿Por qué? Yo me quedo con el Calderón dramaturgo, sobre todo. Sí. Obviamente hay poesía en su obra dramática. Por lo prolífico en los géneros, sobre todo. Estamos hablando de un Calderón que escribe, por supuesto, grandes dramas, tragicomedias, autosacramentales, comedias de capa y espada. Y ahí el dato, que fue uno de los primeros que empezó, podríamos decir, una proto-zarzuela. Sí, ¿no? Sí, señor. Empezó a innovar, porque vamos en el por Palacio partes. de la Zarzuela. En el Palacio de la Zarzuela, vamos por partes. A ver, nosotros hace un par de meses subimos, creo que el segundo o tercer programa dedicado a Lope de Vega. Sí. Y decíamos que el teatro lopesco, el teatro de Lope, había instaurado una serie de innovaciones con respecto al teatro clásico, ¿no? O sea, con Lope se rompen las tres unidades aristotélicas, hay un fuerte trabajo con el argumento, con el tiempo, con el espacio, con los personajes y tal.
Bueno, Sí, lo que señor. hace Calderón, por supuesto, es tomar la estructura y los principios del teatro de Lope y le da una vuelta de tuerca. Exacto. ¿En qué sentido? En la escenografía, primero, y sobre todo en la música. Empieza a haber música en escena, con lo cual se sostiene que fue uno de los primeros, si se quiere, redactores, escritores, autores de las primeras zarzuelas en estado prototípico, ¿no? Sí, No señor. estamos hablando de las zarzuelas que conocemos todos más modernas, Las ¿no? del siglo XX, Las del siglo son XX, tan por bellas. supuesto. Exacto. Entonces hay un trabajo con la teatralidad, con la escena, con la puesta en escena, con el manejo del artificio teatral, ¿no? Y eso también tiene que ver con un interés literario, un interés barroco, por supuesto, la puesta en abismo, la puesta en escena, etcétera, etcétera. Pero bueno, obviamente lo que interesa en Calderón es justamente ese tránsito que hay entre la muerte de Lope en 1635 y la continuidad de Calderón hasta 1681. Claro, casi Ahora, 50 años. es interesante que Lope de Vega muere en el 35, creo, 1635. Sí, señor. Ese mismo año se estrena La vida es sueño, de Calderón de la Barca, y un año después se estrena El alcalde de Zalamea. Sí, exactamente. Y ahí, me permito decirlo, podemos encontrar los dos grandes modelos de teatro calderoniano a nivel dramático, a dramatúrgico, porque luego, Sebastián, vos vas a hablar de los autos sacramentales. Sí, de la otra obra, claro. La otra obra. Exacto. Pero ¿por qué hablamos de dos momentos o de dos grandes, los críticos coinciden, ¿no? Sobre todo Menéndez y Pelayo. Calderón es el creador del drama filosófico o del drama teológico, ¿no? Veníamos de pronto con una literatura española muy centrada en Lope, en Quevedo, en Góngora, y de pronto Calderón se planta desde un lugar mucho más, ¿cómo decirlo?, más profundo en algunos aspectos, muy centrado en pulir el lenguaje también. No podríamos decir, yo no me animaría a decir, por ahí vos podés corregirme, Seba, si es conceptista o culteranista, en ese sentido. Me parece que es bastante culterano en es algún más aspecto. culterano que conceptista, más gongorino en ese sentido. Sí. Pero también hay una innovación en Calderón que es la sencillez incluso con el lenguaje. Bueno, a ver, Diego, ahí hay algo que podemos discutir, si querés, que es el Calderón que le debe al teatro de Lope todo. Por supuesto. Porque, sin lugar a dudas, Lope fue la innovación del teatro de una manera notable, en todo sentido. Y una diferencia clave que me parece, los personajes de Lope son más humanos. Sí, es Los verdad. personajes hay de Calderón una, son más arquetípicos. más arquetípicos. Más- Se habla de una deshumanización. Sí, es ¿no? verdad. Yo creo, es cierto que el teatro de Calderón, los personajes suelen ser, en la misma La vida es sueño que vos te vas a ocupar, Sí. uno ve el duque de Moscovia o los personajes secundarios, son prácticamente, ¿cómo decirlo?, figuras, o si se me permite, casi fantasmas. Hasta el mismo Segismundo tiene un valor. Lo dice muy bien. Miren, yo lo tengo aquí. Lo voy a mostrar porque tengo una edición muy vieja. Tengo el Calderón de Don Marcelino, Menéndez y Pelayo, en una edición que no les puedo decir que hasta hojas le faltan porque es de 1910. Es una edición que está recontra amarillenta. Yo la tengo analizada. Me la regalaron en su momento. Y Don Marcelino dice algo interesante, que es que Segismundo no es un hombre, es un símbolo. Es un símbolo, entonces un arquetipo prácticamente. Y los personajes de Calderón, tal vez por el auto sacramental, del cual después voy a hablar, tienen esa característica. En Lope hay una cosa más humana, más terrena, Sí. más barrosa, si se quiere, ¿no? Barrosa. Claro, en cambio, Calderón es un claro defensor hay quien dijo, un poco injustamente, que Calderón es el poeta de la Inquisición. Dicen cierta crítica del siglo XIX más positivista, más sociologista. Si se entiende por ello que es un defensor del libre albedrío en tanto la concepción del Concilio de Trento, estamos de acuerdo, sí. Esto no quiere decir que Calderón salga a perseguir a herejes, de ninguna manera. Es más el tabaco. Tome, profesor, va a tener que Perdón, hacer por la combinatoria.
en ese sentido podría ser considerado como tal, pero hay una diferencia con Lope. En Lope hay una acción mucho más activa, si se me permite el juego, o sea, un dramatismo más activo, frente a un Calderón que por momentos es más reflexivo, mucho más reflexivo. Más reflexivo, más moroso en algunas cuestiones. Sí. Pero bueno, cuando yo decía lo del lenguaje más sencillo me refería a que justamente como necesita llegar a demostrar filosóficamente un postulado, Hay que bajar esos temas, por claro. momentos hay un manejo sobre todo con la, ¿cómo se dice? Con la alternancia de métrica, Sí, etcétera. Hay un estudio. Lo han criticado mucho por eso. Sí, porque hay estudios infinitos sobre las licencias que se toman. Totalmente. ¿No? Yo quisiera, como para empezar a analizar, quisiera hablar de dos momentos, voy a hablar de dos obras, una con más extensión que la otra, que nos muestran los dos modelos o los dos tipos arquetípicos, valga la redundancia, tipo de arquetipo, del teatro de Calderón, y que muestra, por ejemplo, en un primer momento o en un primer grupo, lo que podríamos llamar los dramas o las obras de tema caballeresco, ¿sí? De tema más bien lopesco en algún punto. Sí, señor. Responde a esta cuestión de la justicia, del honor, del amor, la religión propia de la caballería. Por supuesto, entendamos que estamos hablando de primera mitad del siglo XVII. Claro. Ya estamos cayendo en una decadencia muy importante. Está Felipe II, estamos en... Felipe IV. Felipe IV, y no, porque Felipe II es el que interviene el grande. en el grande. Interviene en la obra, por eso. Entonces tenemos este primer grupo de obras, como bien decíamos, de tema más clásico, más barroco, más caballeresco. Y luego tenemos un segundo grupo que son, como dicen Menéndez y Pelayo, lo que podríamos considerar los dramas filosóficos o teológicos que salen del lugar común, del ámbito de lo caballeresco o de la caballería o de corte, para, como bien dijo Sebastián, empezar a construir personajes arquetípicos que están por fuera de lo mundano. Sí, señor. ¿No? Si bien se trabajan y se tratan temas mundanos, son obras en las que, La vida es sueño, por ejemplo, en las que se trabaja fuertemente con temas de trascendencia filosófica, incluso, como bien decía Sebastián, de alta teología. Sí. ¿No? Por supuesto que Calderón responde con su teatro o sea, es contrarreformista en ese sentido. Sí, ¿no? sí, Claramente lo que vemos en La vida es sueño, esta disputa entre el libre albedrío y lo providencial, está ahí puesto de alguna manera. Hay como una síntesis, ¿no? que bien cuaja o cuadra con el contexto, luego de Trento, luego de la Contrarreforma, etc. El barroco español, lo hemos dicho y nos debemos un curso al respecto de eso. ¿Te acuerdas que estábamos pensando por allí? Pero para ver algunas características puntuales, el alcalde de Zalamea, voy a ir en orden inverso, el alcalde de Zalamea de 1636, un año después de la muerte de Lope, por cierto, es una obra de tema remanido, caballeresco, que básicamente... hay una igual de Lope. Sí. El alcalde de Zalamea. ¿El alcalde de Zalamea se llama? Sí, igual, se llama igual. Mirá vos. El mejor alcalde del rey. Por eso, me acordaba de esa. El alcalde de Zalamea, básicamente, la historia de dos hombres en disputa, de dos formas de honor en disputa. Pedro de Crespo, que es una especie de tirano. Tiranuelo, qué lindo término. Exactamente. Tiranillo, ¿no? Rural, de una comarca de Zalamea. Una comarca que, tiene una hija y de pronto... estos alcaldes y sus hijas. Sí, sus hijas, ¿no? Marchan a la guerra contra Portugal, las tropas de Don Lope de Figueroa, que pertenece al cuerpo histórico de los tercios de Flandes. Bueno, en fin, van a la guerra, paran en la casa, en la finca de este Crespo, y uno de los sargentos, capitanes, Álvaro Ataide, siente cierta afección por la hija. Bueno, esa afección termina convirtiéndose en un secuestro y en un abuso, una violación, ¿no? La viola, lamentablemente. Obviamente el honor manchado de la hija, el honor manchado de Crespo, pide una satisfacción, bueno, no importa. Cuestión que el problema que se manifiesta en esta obra es dónde se aplica la justicia. Sí, señor, claro. ¿No? ¿Quién aplica la justicia? No les voy a contar el final, ¿no? Invito a que la lean.
¿quién aplica la justicia? Crespo tiene, obviamente encima es elegido alcalde, por eso es el alcalde de Salerno. Claro. Entonces, tendría la potestad de resolver la falta al honor de su hija a partir de una justicia por mano propia. Pero ¿qué pasa? Se enfrenta contra el honor, podríamos llamarlo, corporativo de los tercios y de don Figueroa, de don Lope de Figueroa. Por supuesto que, como en toda obra donde existen estos entuertos, tiene que intervenir una autoridad superior. Aparece Felipe II a poner algún tipo de paños fríos o resolver, no les voy a contar cómo, la situación. Y ahí vemos ya en la figura de Crespo, uno de los arquetipos, como bien decía Sebastián, de estos personajes que no son, si bien esta obra transcurre en una situación o en un lugar, en un pueblo, la humanidad de los personajes está como puesta por debajo de la retórica de estos personajes. Totalmente. ¿No? O sea, el artilugio retórico supera la pasión humana. Sí. ¿No? Voy a leer brevemente, porque en un momento uno de los hijos de Crespo decide marchar con los tercios a la guerra. Entonces él le da consejos, ¿no? Crespo le da consejos a su hijo. Dice así, escena 21ª de la jornada segunda. Ahora voy a hablar de la jornada. En tanto que se acomoda, dice Crespo, el señor don Lope, hijo, ante tu prima y tu hermana, escucha lo que te digo. Por la gracia de Dios, Juan, eres de linaje limpio más que el sol, pero villano. Lo uno y lo otro te digo, aquello porque no humilles tanto tu orgullo y tu brío, que dejes desconfiado de aspirar con cuerdo arbitrio a ser más. Lo otro, porque no vengas desvanecido a ser menos. Igualmente usa de entrambos designios con humildad, porque siendo humilde, con recto juicio acordarás lo mejor, y como tal, en olvido pondrás cosas que suceden al revés en los altivos. Diciéndole, mira, vos sos, lo digo vulgarmente, ¿no? Sos de un linaje limpio, sos de trigo limpio, claro. Pero también sos un villano en el sentido de que no es noble. Claro. No es una palabra tan negativa como la... Entonces, no niegues esas dos condiciones. Uh-huh. El consejo siempre es el justo medio. ¿Cuántos, dice, teniendo en el mundo algún defecto consigo, le han borrado por humildes? Y a cuántos que no han tenido defectos se le han hallado por estar ellos mal vistos. Sé cortés sobremanera, sé liberal y esparcido, que el sombrero y el dinero son los que hacen los amigos, y no vale tanto el oro que el sol engendra en el indio suelo y que conduce el mar como ser un bienquisto. No hables mal de las mujeres. La más humilde te digo que es digna de estimación, porque al fin de ellas nacimos. No riñas por cualquier cosa, que cuando en los pueblos miro muchos que a reñir enseñan, 1000 veces entre mí digo, aquesta escuela no es la que ha de ser, pues colijo que no ha de enseñarse a un hombre con destreza, gala y brío a reñir, sino a por qué ha de reñir. Bueno, y sigue, ¿no? O sea, fíjense los consejos que le da. No le dice, bueno, hijo, cuídate, que son unos consejos de una carga retórica. Total. Una carga, bueno. Claro. Obviamente, de algún modo, Calderón está hablando en boca de Crespo. Claro. Está como poniendo un poco su postura sobre la situación ambigua en la que se encuentra no solo la caballería, sino la cultura, la economía, la sociedad española de fines del 16, principio del 17. Pero la obra, digamos la segunda pata de este análisis, viene con La vida es sueño, ¿sí? 1635. Como bien les digo, muere Lope ese mismo año. Bueno, ¿qué decir de La vida es sueño, Sebastián? Creo que acá me vas a ayudar porque no vas a poder salirte de personaje. Te vas a salir de personaje. Sí. Es infinita, ¿no? Es una de las obras más, no sé, junto con Hamlet, creo yo, de las más citadas, citadas y leídas, ¿no? Porque a veces decíamos una vez del Ulises, ¿no? Obra más citada que leída. Totalmente. Bueno, en este caso es una obra realmente citada y leída, con una cantidad inmensa de análisis posibles. De versiones, análisis desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estético, donde se les ocurra, desde la primera línea hay materia para seguir. Hipogrifo violento, que es
el caballo es el del cual se cae Rosaura. Claro. La caída del caballo como símbolo, la filosofía neoplatónica presente allí, la oposición entre lo oscuro y lo luminoso, la alegoría de las cavernas del libro séptimo de Platón está puesta allí casi de manera total. Incluso también está puesto una alusión mitológica al Minotauro, al laberinto, con lo cual tenemos aquí una totalidad, una suma total de temas, de estilos, de formatos que están conjugados en La vida de sueño. Quienes no leyeron La vida de sueño, es momento que lo hagan. Vayan a leer La vida de sueño. Básicamente voy a contar rápidamente, no quiero contar demasiados detalles del argumento para no, como dicen, spoilear. Claro. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que La vida de sueño es la historia de Segismundo. Segismundo es un príncipe deforme, no termina de decir si es medio bestia, medio humano, que cuando nace su madre al dar a luz fallece, entonces su padre, el rey Basilio lo manda a encerrar a una torre oscura bajo el protectorado de Clotaldo, que es una especie de ayo, dicen algunos, claro. ¿no? Una especie de maestro que lo va cuidando, porque lee Basilio un designo de las estrellas que dice que su hijo va a ser un rey tirano, va a ser un mal rey, etc. Tirano no es la palabra. Un déspota. Déspota, va a ser un déspota. Exacto. Entonces él, para prevenir ello, bueno, lo manda a encerrar. Típica historia se pasa con Edipo, pasa... Bueno. Entonces claro, pasa el tiempo y acá viene lo interesante. No hay unidad de tiempo porque la obra transcurre en 3 jornadas. Exacto. No hay unidad de acción porque si bien la acción principal gira en torno de Segismundo y el trono que no va a heredar, etc., de pronto la obra empieza con 2 personajes que son Rosaura y Clarín, su bufón ayudante, su escudero, no sé cómo llamarlo, Claro. Que llegan empieza en media res la cuestión. Rosaura ha caído del caballo, por eso el famoso hipógrifo, lo voy a leer porque es genial. Dice Rosaura: hipógrifo violento que corriste parejas con el viento, donde rayo sin llama, pájaro sin matiz, pez sin escama y bruto sin instinto natural, al confuso laberinto de estas desnudas peñas te desbocas, te arrastras y despeñas. Ya empezamos con un tono, o sea, yo me caigo de un caballo, lo menos que voy a pensar es en el pez sin escama, hipógrifo violento, por favor. Bueno, ya tenemos una marca. Rosaura viene vestida de varón, de hombre, junto con Clarín, y llegan a la torre de Segismundo y se inmiscuyen ahí. Bueno, entonces, digo, si bien, si no me voy a ir del tema, si bien la historia fundamental, el argumento central está puesto en Segismundo y en Basilio, de pronto los personajes laterales cobran mucha importancia. El honor de Rosaura. El honor de Rosaura, que se lo reclama Astolfo. Astolfo es un noble que estaría en la línea de sucesión, que quiere seducir a Estrella, que creo que es la hija de Basilio. Claro. Entonces, como para que la sucesión le corresponda a él también, seduce a Estrella, pero también había seducido a Rosaura, que es la hija de Clotaldo. Claro. O sea, un novelón. Totalmente. Es un argumento magnífico. Estoy diciendo algo fuera de lugar. No, está perfecto. Es la hija de Clotaldo, sí, exactamente. Es la hija de Clotaldo, que encima Clotaldo se da cuenta porque ella porta una espada, y él se da cuenta por la espada que esa persona que él piensa varón, en realidad es mujer, es una. Claro. Se disfraza de varón, bueno, por una cuestión escénica también, ¿no? Sí. Pero también aquí vemos la característica bien barroca de los opuestos, ¿no? Sí. Que se unifican. La oscuridad, la luz, las máscaras, claro. La puesta en abismo. ¿Por qué? Porque en todo caso, la idea del hijo no aceptado, del hijo oculto, está en Clotaldo y está en Basilio. Sí, lo que sucede en el microcosmos del reino sucede en el macrocosmos. Claro. ¿No? Igual abajo, sí, arriba. Igual abajo, si hay desorden, esto es muy shakespeariano también, ¿no? Totalmente. Lo decíamos un poco en el curso que dimos sobre Shakespeare. Todo lo que sucede en el orden de los mortales transmite una consecuencia en el orden superior. Si bien Calderón no lo plantea de esa manera tan taxativa, claramente podemos entender estos paralelismos. Los temas, el tema del honor, el tema del amor, por supuesto, claro. El amor digamos, filial, y el tema fundamental de La vida de sueño, que es qué hacemos con el problema del libre albedrío, de la predestinación y de la realidad. Claro. ¿Qué es esto que vivimos? ¿Qué es este mundo que en el que toda vivimos? La vida es sueño. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Y ese es el personaje, y ahí, en boca de Segismundo, que vive encerrado en una cárcel, que vive una vida totalmente ficticia, que para él es la realidad, vamos a encontrar las preguntas y tal vez las respuestas que atosigan al hombre barroco del siglo XVII. ¿Qué es esto que llamamos mundo? Exactamente. ¿Qué es esto que sucede? Grandes preguntas del barroco. Segismundo es un signo, un símbolo, diría yo, ¿no?, que representaría toda una realidad en crisis. En crisis filosófica, en crisis religiosa, y hasta yo me atrevería a decir también en un cierto grado de crisis estética, claro, ¿no?, de renovación, de cambio. Porque si hay algo fundamental también en la vida de Sueña es la cantidad de escenografías que tienen que construir. Porque en un momento... Bambalinas que van y vienen. Bambalinas que van y vienen, porque en un momento, claro, ¿por qué la vida es sueño? Porque Basilio urde una estratagema para decir, bueno, a ver, me hago cargo, ¿sí? Este es mi hijo, me hago cargo, me mandó una macana. Vamos a ver si él heredara el trono, qué tan buen rey sería. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, vamos a fingir que estamos en el palacio, vamos a hacerle creer que él está gobernando y que si efectivamente gobierna bien, le daremos el trono. Si gobierna barroco, mal, ¿no?, le diremos que es un sueño y claro, le volveremos a poner la presión. Bueno, dicho y hecho, hacen eso y por supuesto Segismundo se despierta y hace cada despelote. Un desastre. Tira a un criado por la ventana, se bate a duelo con Astolfo, pone espadas, bueno, se arma un despelote. Claro, porque es un incivil en cierto modo. Es un bárbaro. Claro. Es un bárbaro, pero muy culto, porque Clotaldo lo ha educado muy bien en filosofía, en teología, en geografía, qué sé yo. Y el primer monólogo de Segismundo, voy a tratar de ser lo más rápido posible para no quitarle tiempo a Seba, no, dale, es el que sigue, ¿no? Segismundo, ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Un protoexistencialismo, ¿no? Es haber nacido. El pecado original, ¿no? El pecado original. Y la caída. Solo quisiera... La caída de Rosaura, ¿no? Claro, claro. Solo... Es interesante. Perdón que corte, pero estoy pensando en No. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando a una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas. Gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas. La metáfora, ¿no? Sobre las ondas se mira... Bajel de escamas. Barco. Sobre las ondas se mira cuando a todas partes gira. Midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le ha dado el centro frío. Y yo, con más albedrío... Tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra, bueno, está así... Es larguísimo el monólogo. Y termina diciendo: ¿qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Claro, ¿no? Exacto. Como la libertad es el elemento clave que tienen todos y él no. ¿Por qué? Exactamente. Porque está asignado por un vaticinio, y ahí es donde se pudre la fruta, digamos, porque en el fondo ese vaticinio es falso. Claro. Porque termina siendo un buen rey, pero para ser un buen rey no es predestinación. Claro. Es decir, a ver, vamos a ponernos un poco teológicos, ¿no? Porque si no, hablamos de predestinación y de libre albedrío, y por ahí, cuando hablamos de libre albedrío es como el ajedrez, ¿no?
Sí. ¿no? Yo tengo la libertad de moverme dentro de estos límites, pero esa libertad tiene sus límites, por Sí, supuesto. señor, claro. Pero yo no estoy predestinado. Si hay una providencia. Puedo moverme a un lado o a otro. Yo puedo moverme, puedo leer los designios de la providencia, puedo atisbar los designios de la providencia, pero no los puedo entender hasta el fin del mundo, hasta el fin último. Totalmente. Hasta el otro, hasta al estado de término y el paso al otro lado de la ribera, como dice que. Claro. Bueno, ese tema de los católicos. Es un tema católico, por supuesto. Entonces, quienes no están en la fe católica, por ahí pueden llegar a tener alguna dificultad o, por supuesto, alguna contradicción para esgrimir. Pero Calderón está trabajando este tema en contra de la, ¿cómo se llama? De la predestinación protestante y qué sé yo, Claro, bueno, esta cosa reformista. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que Segismundo se pone en ese lugar a preguntarse, pero yo no, ¿por qué estoy acá encerrado? Si yo soy tan libre como un pez, como un ave, como... Y fíjense el nivel de profundidad filosófica que maneja, habiendo sido solo educado por Clotaldo. Y esto termina de cuajarse cuando ese designio efectivamente se cumple, pero se cumple en un plano ficticio. Claro. Porque termina siendo un mal rey. Claro. Entonces, para entender las oscuridades hay que atravesarlas. Totalmente. Y salir a la luz. Claro. Y despertar. Exactamente. Porque el concepto clave, no, para nada. Al contrario, el concepto clave de la libertad es lo que va uniendo razón, instinto, pasión, ¿no es cierto? Por eso cada uno de los animales que nombra, ¿no? Yo tengo más instinto, yo tengo más razón, yo tengo más pasión, y sin embargo todo eso, ¿en qué termina? En una esclavitud. Valga decir que también es la condición humana, ¿no? Porque los seres humanos tenemos conciencia, ese es el problema. La conciencia es el elemento clave que los animales o todos los seres que él nombra, todos los objetos nombrados, no tienen. Y por lo tanto cargamos con ese enorme peso. Tema fundamental del siglo XVII, de la Reforma y de la Contrarreforma. Estamos predestinados, somos libres. Por supuesto, el Concilio de Trento optó por la libertad y creo que hizo muy bien. Somos libres de elegir hacia el bien o hacia el mal. No estamos predestinados al bien o al mal. Estamos en la selva selvaggia, como diría el gran Dante, ¿no? ¿Sabes que estoy buscando? El monólogo. El monólogo es verdad, pues reprimamos Adelante. Esta fiera condición. Diga. Esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Pues al vivir ya estamos en mundo tan singular que la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es, hasta despertar. Sueña el rico. El rey que es rey. Sueña el rey que es rey y vive en ese engaño disponiendo y gobernando. Con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Ahí está. Y este aplauso... Siga usted. No, por favor. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte. Sí. ¿Qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Qué maravilla. Sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece. Sueña el pobre. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí... Bueno, ya está. ¿Qué voy a hacer? Ver los apuntes, no. No. Dele. Vamos. No, digo, más de lo que dijimos, la pregunta y la respuesta de Segismundo es haber visto la luz. Claro. ¿No? Por eso decíamos, la gran prueba, en el fondo Basilio no es un mal padre. No. En el fondo, muy en el fondo, bueno, claro. muy en el fondo. Tiene el temor de... Después va a haber unos disturbios ahí, una batalla, qué sé yo, pero tiene un final relativamente... Un revolutis. Un revolutis, hay unos rozamientos, ¿no? Un pugilato más o menos... Muy lindo. Interesante en la jornada tercera. Pero finalmente Segismundo, Basilio, Estrella, Rosaura, todos terminan entendiendo
todo vuelve al orden natural. Porque ese es otro tema en Calderón, ¿no? Es un tema bien neoplatónico. O sea, si las 4 esferas del orden natural no están en orden, valga la redundancia, hay quilombo. Se va todo el calentón. Se va todo el demonio. Entonces, y vuelvo al libro séptimo de la República. Libro dedicado, por supuesto, en buena medida a la conformación de la educación del estadista y a la educación en definitiva. Digo, ¿qué pasa con ese que sale de la caverna? En un momento dice, acá arriba hay otra cosa, vuelvo. Y cuando le dice a los que están ahí abajo en la caverna, che, muchachos, arriba, podrían matarlo, dice eso. Por supuesto. ¿Qué harían? Seguramente lo matarían, porque a veces es bueno vivir en la ignorancia. Exactamente. En cambio, Calderón, con Segismundo, nos hace pasar por esa instancia, ¿no? Es decir, yo, mísero de mí, qué sé yo, que bueno, salgo, soy libre. ¿Y qué hago con esa libertad? Claro. Desastre. Qué bueno. ¿No? Qué bueno. La Desastre. responsabilidad de la libertad. Entonces vuelvo al Estado, digo, y ahí entiendo, che, bueno, mira, en todo caso, ¿qué es la vida? Claro. En frenesí, bueno, no puede ser así. No puedo vivir en este estado de una ilusión. Terrible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que ir por lo que me corresponde. Exactamente. O tengo que hacerme, estoy diciendo un análisis muy vulgar quizás, pero debo hacerme cargo de cuál es mi lugar en esta libertad que tengo. Sí, señor. A ver, damos la libertad, por supuesto, es algo valioso, pero al recibir ese regalo, ese don, también recibimos una responsabilidad. Exacto. Y hay que ser consecuentes con esa responsabilidad. Perdón, Sebastián. No, pero al contrario, sin lugar a dudas, Diego, después yo voy a hablar de las otras obras, pero hay que decir la verdad, La vida de sueño es la vida de sueño, es el sumum, ¿cierto? Es el sumum de las obras de Calderón. De todas las obras uno dijese, bueno, tiene que quedar La vida de sueño, no me cabe ninguna duda. Sí. Por otra parte, el significado que podamos darle siempre va a ser uno, digamos, reducido, porque la obra es múltiple y eso es un clásico, ¿no? Está la posibilidad de leerlo de 1200 maneras. Quiero justamente recordar, miren, hace mucho, previo a la pandemia, o sea, hará un par de años, un poquito más, tal vez 3 años, el querido Gustavo Manzanal, gran actor y director de teatro y amigo de nosotros, me invitó a ver en un teatro donde él estaba trabajando, pero no hecho por él, una versión de La vida de sueño que se llamaba Segismundo, porque él hacía un solo actor. Y todos los demás personajes eran muñecos, que hablaban por boca de este actor. O sea, se imaginarán el trabajo actoral de esa persona, maravilloso, fue maravilloso. La adaptación era tan buena, porque es en verso, ¿no? Es un teatro en verso totalmente, era tan buena que no hubo un movimiento de parte del público. El público estaba absolutamente absorto mirando la representación. De una obra que siempre se dice que es difícil de hacer bien. Cuando hay un gran actor que lo lleva adelante, los 2 monólogos de una belleza imponente y las respuestas de los personajes que eran muñecos, ya les digo, él los tomaba y se hablaba a sí mismo con la voz, daban la sensación clara de que era, en el fondo, me permito decirlo, era mejor. ¿Por qué? Porque en el fondo es un Segismundo que habla consigo mismo. Casi una esquizofrenia, ¿no? Una visión esquizofrénica. Claro. Yo lo viví como una situación de esquizofrenia, ¿no? Todo lo que lo rodea es un mundo de ilusión. Me pareció una versión imponente, no más que un actor haciendo de Basilio, otro haciendo de Rosaura. En realidad era un solo actor que estaba vestido de Segismundo, que dialogaba con Basilio, con Rosaura y demás, y que los otros eran muñecos. Porque la gran pregunta, y creo que Calderón lo hubiese aceptado perfectamente, la gran pregunta de esto es justamente la soledad del ser humano, ¿no? Frente a las grandes, como decía Diego, a las grandes preguntas, ¿qué somos? ¿Qué estamos? ¿Para qué? ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué somos libres y no lo somos? ¿Por qué? Ahora, fíjate vos, Sebas, que siendo un drama filosófico, teológico, no hay una presencia de Dios alegórica. No, pues, claro. ¿No? Es decir, porque es filosófico. Es un rey que tiene un hijo que deforme. Polonia. Aparte en Polonia. Bueno, claro, y ahí está es decir, la cochinchina, ¿no? Ahí está la pata shakespeariana, ¿no? Digo, Hamlet, príncipe de Dinamarca. ¿Por qué Dinamarca? Claro. Y vos fijate. Tomar la loma del Quinoto. Sí, claro, estamos hablando hay una continuidad temática
temática. Totalmente. Hay un espíritu compartido. En cuanto Polonia para un español era como decir, no sé, claro, como si claro. nosotros pusiéramos la cultura más alejada en ese momento, ¿no? Tiene que ser un reino de características cristianas, obviamente, pero y eliminar. Exacto, en el limes, exactamente. No, es realmente una obra colosal. La vida sueño está, yo creo que está entre las 10 grandes obras de teatro de la historia de la humanidad, ¿no? Junto con Hamlet, junto con, bueno, por supuesto sacando el teatro clásico griego, que es una cosa. Pero si uno tuviera que reunir las 10 obras, incluso con el teatro griego, está La vida sueño. Es una de esas obras innegables en torno de la naturaleza del ser humano y de su esencia, valga decirlo. ¿Te parece que sigamos, Diego? Bueno, yo voy a hablar de las otras, pero lo voy a hacer muy rápido, no por el tiempo, sino porque realmente después de La vida sueño cualquier cosa nos parecería menor. Y aclarar una cosa, o aclarar mejor dicho, ampliar. Ustedes saben que él escribió un auto sacramental, La vida sueño, también. Sí. Menor, por supuesto, con un discurso parecido. Yo he leído fragmentos, también está esta disquisición en torno al ser, de la soledad, de la libertad y demás. El teatro de Calderón, que tiene autos sacramentales, dramas religiosos, dramas filosóficos, dramas trágicos, comedias de capa y espada, de tema evangélico, bíblico, de tema mariano, o sea, del propio la Virgen María, de tema mitológico, de circunstancias, que dio de todo. Fue un teatro que, voy a retomar un poquito, fue un teatro que fue recibido de una manera muy diferente en ciertos siglos. En el siglo XVII, el teatro de Lope fue el más popular y exitoso, mucho más que Lope, de público. ¿Qué quiero decir? Que desde el rey hasta el pueblo iban a ver las obras de Calderón. Es decir, en ese momento esa relación rey-pueblo tan barroca, ¿no? Claramente en Fuenteovejuna, ¿no? El mejor alcalde del rey, ya Lope lo había planteado, acá se vuelve a plantear. Y esa presencia, la presencia real, ¿no? Es algo fundamental. En el siglo XVIII, bueno, España cometió un error gravísimo, que fue dejarse influir por Francia. Se convirtieron todos en, digamos así, en galoclásicos, por decirlo de una manera, ¿no? Llegaron a decir que el español era una lengua inferior al francés. Y, sinceramente, ¿no? Después de haber dado a Cervantes y a todos estos caballeros y a todas esas damas que escribieron, no tenían, la verdad, discúlpenme, ¿no? El francés es una gran lengua, pero no hay que sentirse menospreciado. El español es una lengua imponente. Luzán, por ejemplo, en la Poética de 1737, dice que el teatro de Calderón, leo literalmente, es un conjunto de absurdos, de anacronismos y de vicios, y que los diálogos acusan demasiado uso de hipérboles, metáforas y un lenguaje florido que no tiene ningún sentido. Luzán, el gran padre del teatro clásico francés del siglo XVIII, por supuesto, afrancesado al máximo, le faltaba la peluca y el perfume, y no bañarse. Y fundamentalmente... Y el punto pintado acá, todo maquillado. El puntito pintado acá, claro, el lunar. Ese es el 18. Sí, bueno, el 18, digo. El 18, el 1706, el puntito acá. El lunar, claro, el lunar ahí justo a la boca, ¿no? Sí. Es decir, ¿se dan cuenta ustedes que no solo... No lo tomen por patriotismo, porque no me interesa los patriotismos, no. Sino, fundamentalmente, qué obtuso. Porque el teatro clásico francés, que tiene joyas, como el teatro de Racine, de Molière, ¿cierto? De todos estos monstruos, pero no tiene nada el teatro español que, no solo que envidiarle, sino que tiene para pasarle el trapo, ¿no? Con semejante joya. Fue tanto la locura que Carlos III y sus ministros franceses de ideas, ¿no? Como Florida Blanca, por ejemplo, ¿no? El marqués de Florida Blanca, prohibieron los autos sacramentales en 1763. Escuchen bien, ¿por qué? Por anticatólicos. Qué boludo que son. Perdón, no, pero aparte de por anticatólicos. Es una estupidez. Claro. Es decir, como si fueran obras que atentasen con... ¿Por qué? Porque era la visión católica barroca, y obviamente una visión católica hispana que esta nueva corte borbónica decide
sacar de lado porque dice, en el fondo está plagada de una cantidad de errores que el racionalismo quería meter, ¿no? Bueno, los mismos que echaron a los jesuitas, ¿no? Valga decirlo, poquitos años después los echan. Que pues era un teatro popular. Se hacían las plazas, ¿no? La Plaza Mayor, esa plaza bellísima que hay en Madrid, la Plaza Mayor es una cosa de una belleza colosal, donde está si no me equivoco, el monumento a Felipe III, los españoles, por favor corríjame, creo que está Felipe III en el centro. Allí se hacían los famosos autos sacramentales. Por favor, cuando uno dice auto sacramental, después les voy a explicar lo que es, no es la Inquisición, no quemaban a nadie, era una obra de teatro, ¿sí? Muy particular, muy española, por otra parte. ¿Y de dónde viene la reconsagración? Siglo XVII, consagrado al máximo, siglo XVIII, lo tiramos por la ventana, siglo XIX. ¿De dónde viene la consagración? Acá viene el gran asombro de todos. Los hermanos Schlegel. Los hermanos Schlegel, y sobre todo Federico, llegó a considerar a Calderón, en el curso de literatura dramática, que es un libro muy interesante, como el mejor dramaturgo de la historia. De la historia, escucharon bien. Y miren que el teatro, el curso que hace Schlegel, toma no solo los clásicos, Sófocles y demás, sino a Shakespeare, a quien admiran a Shakespeare, pero cuando llegan a Calderón dicen el sumum. El romanticismo alemán considera a Calderón el más grande dramaturgo. A mí me parece exagerado en algunos aspectos, porque es una visión que no tiene en cuenta también la acción un tanto alegórica, en cierto modo, del teatro de Calderón. Igualmente me alegra sobremanera, ¿no? Que valga decir, en España no se leyó a Schlegel sino hasta 70 años después, porque no estaba traducido, estaba en alemán. O sea, Alemania los grandes románticos alemanes toman a Calderón como el gran modelo del teatro, las pasiones, ¿no es cierto?, y demás. De hecho, tanto Goethe como Schiller hablaron maravillas del teatro de Calderón. El primer Goethe, ¿no? Después están más clásicos. Pero Schlegel, Schiller, lo considera realmente el gran maestro del teatro de todos los tiempos. Una cosa impresionante. Siendo Schiller dramaturgo, ¿no? Siendo Schiller un dramaturgo, claro, el autor de María Estuardo, de Los bandidos, ¿no es cierto? Bueno, voy a empezar por los autos sacramentales. ¿Qué es un auto sacramental? Es un teatro alegórico teológico. Claro, cuando uno dice esto, dice, Dios mío, qué embole, ¿no? Sí, una cosa increíble. Con personajes como la fe, la esperanza, así son los personajes, ¿no? El aire, la tierra y la presencia sacramental de la Sagrada Eucaristía, ¿no? En el fondo, el auto sacramental es una consagración a la sagrada forma. El auto sacramental más famoso de Calderón, entre cientos que escribió, porque se escribía uno para cada Corpus Christi. Cada fiesta de Corpus Christi, Calderón escribía uno. O sea, como vivió 81 años, y no escribió desde cero, ¿no? Pero desde 1620 empieza a escribir autos sacramentales, se imaginarán, hay como 50. Muchos se perdieron, por otra parte. Y muchos son autoplagio, porque, imagínense, pasaba 2, 3 años, ya nadie recordaba. Entonces él modificaba algo y lo volvía a poner. El título es bellísimo, El Gran Teatro del Mundo. El Gran Teatro del Mundo es uno de los autos sacramentales más bellos escritos de todo tiempo, ¿no? Bueno, perdón por este corte abrupto, pero en nuestra cámara... Tenemos la cámara nueva, la verdad. Se hinchó un poquito, perdón. Sí. No, por favor. Decía que el Gran Teatro del Mundo, ¿no?, transcurre en una sola jornada, con 5 momentos fundamentales de acción concéntrica, por decirlo de una manera, en la que se va a exponer el tema de todos los arquetipos de la historia humana, ¿no? La caída, por supuesto, todo el tema del concepto de mundo como el lugar de la gran lucha por la libertad del ser humano, la hermosura, la discreción, el rey mismo, que aparece como un símbolo, son directamente alegóricos. ¿Y terminan con qué? Terminan con la consagración fundamental de la sagrada forma, es decir, del cuerpo de Cristo, Corpus Christi, ¿no?, en la hostia, que es considerada cuerpo de Cristo realmente.
el tema de la muerte, el juicio, el infierno, la gloria, como verán, son todos temas en relación con lo teológico. Y termina con algo que el profesor sabe muy bien, que es el canto del tantum ergo, ¿no es cierto? El tanto, o el pangelingua, ¿no? Como se lo conoce, alaba lengua, ¿no? Tantum ergo es la primera frase, ¿no? Tantum ergo sacramentum, bueno, que es el canto, ni más ni menos que a la sagrada forma. Es decir, es un teatro bien barroco, porque está mostrando no personajes en el sentido de carne y hueso, sino entes. Entes de las formas más abstractas, si se quiere, en ese sentido. El Gran Teatro del Mundo, obra que, por otra parte, ustedes dirán, ¿y por qué el título? Bueno, porque justamente el mundo es un teatro en el que se demuestran que su gran autor, el gran autor, ha presentado en acción a todos estos personajes: fe, esperanza, caridad, amor, odio, todo ello las virtudes. las virtudes y los defectos, en ese sentido, en fuerza total. ¿Saben con qué se lo relacionó? Se lo relacionó mucho con el Prometeo. Vieron que el Prometeo del gran estilo tiene dos fuerzas también, fuerza y poder. Vías y Kratos. Claro, Vías y Kratos, que aparecen como entes ideales. Bueno, exactamente, así, ¿no? Es decir, en ese sentido. Los dramas religiosos, del cual voy a nombrar el Mágico Prodigioso o el Purgatorio de San Patricio, antecedente del Purgatorio de Dante, con personajes como el criminal, que por sus obras va a tener que hacer un gran esfuerzo para salvarse. Otra vez, está la libertad, no está predestinado, ¿ven? Justamente son obras de propaganda, en mejor sentido. Hasta que, claro, son de propaganda fide, diríamos. Un intelectual orgánico. Totalmente, claro. Calderón era un intelectual orgánico. Era un intelectual orgánico, totalmente. Pero con la característica clave de esta idea de que siempre el ser humano, a pesar de estar caído en lo más abyecto, ¿sí?, está la esperanza de que pueda reconsiderarse y salvarse, ¿no? Siempre. Eso es la visión bien típica del Concilio de Trento. El pacto diabólico, que generalmente lleva a un pacto por una mujer, también en alguna de las obras, la vida piadosa, la vida de santos. Todo esto aparece en los autos sacramentales de una manera notable. Siempre como con un fin didáctico en muchos de ellos, porque es el pueblo el que lo está observando, ¿no? Cómo educar en el cristianismo católico a un pueblo, ¿no? Los dramas filosóficos, del que Diego leyó el mejor, La vida sueño, la otra es En esta vida todo es verdad y todo es mentira, que es una obra en el mismo sentido. Pero yo me voy a permitir, para cerrar esto, no leer ninguna de las que he nombrado, sino un drama trágico. Sin lugar a dudas, Calderón leyó Otelo. Hay una obra de Calderón, muy poco leída, aunque se puede acceder, que es El Tetrarca de Jerusalén. Es una obra de carácter, para que nos entendamos, de tema bíblico, por supuesto, en torno de un tema que tiene que ver justamente con los celos, el mismo tema de Otelo. Pero yo diría que está casi calcado. No voy a leer el Otelo, que lo tengo acá para hacer la comparación, pero recuerden la escena en la que Otelo mata a Desdemona, ¿sí? En que le dije, déjame rezar una oración, ya es tarde, y la estrangula, ¿no? ¿Se acuerdan de esa terrible escena, terrible? Con el bendito pañuelo, ¿no? Terrible. Bueno, fíjense lo que pasa acá. Es el tetrarca y el pueblo que escucha y dice, yo no le he dado la muerte. Pues ¿quién?, preguntan todos. El destino suyo. Pues que muriendo a mis celos, que son sangrientos verdugos, vino a morir a las manos del mayor monstruo del mundo. El mayor monstruo del mundo, los celos, son siempre, dice Aristóbulo, que es un personaje. Porque ninguno de mí la venganza tome, vengarme de mí procuro, buscando desde esta torre en el ancho mar sepulcro. ¿Y qué hace? Se mata, como Otelo. Él la mata, ¿sí?, y dándose cuenta del error cometido, como Otelo que se clava la espada, ¿no es cierto?, y luego le pide ese beso. ¿Qué escena final? El Otelo de Verdi es imponente, ¿no? Como con la otra. En el Tetrarca pasa lo mismo. Él se mata. Cegado por los celos,
de esa mujer que le había sido fiel, la mata y entonces termina matando. Esa escena está copiada de Otelo, de Shakespeare, ¿no? Fundamentalmente. Y hay algo para terminar, que es el hecho de su teatro, digamos así, de carácter mariano. Tiene un teatro que hace una loa enorme a la Virgen María, como por ejemplo La Hidalga del Valle o A María el Corazón, que ya desde el título está marcado. Así como en el auto sacramental es la Sagrada Eucaristía el tema clave, ¿no? El gran debate, ¿no?, de la época, que era, a ver, en una hostia, ¿está el cuerpo real de Cristo o no? ¿Sí? Por supuesto, los católicos sí, los reformados no. Está la idea fundamental de la presencia de María como salvadora, ¿no?, como gran mediadora. Por eso el corazón a María. Siempre esta idea de la percepción de que la Virgen es la presencia notable, cercana, mediadora entre los hombres y Dios, fundamentalmente, y su Hijo Cristo. El teatro de Lope, habría que hablar horas. Solamente todos los recursos retóricos que ustedes quieran están en Calderón. De pensarlo me estremezco, de imaginarlo me turbo, de repetirlo me asombro, de acordarlo me consumo, ¿no? El paralelismo, y las oposiciones, y las antítesis, todo en un verso octosilábico sublime. ¿Tuvo otro tipo de versos? Sí, hay irregularidad en algunos casos, llega hasta el verso de 11 en algunas obras, como el caso de, discúlpeme, La Cena de Baltasar, que es de tema bíblico, pero en general el teatro, el verso popular español octosilábico. Pedro Calderón de la Barca, apaguen esto, vayan a leer La Vida del Sueño y les va a cambiar la vida, realmente. No exagero, no exagero. Compartan este material, suscríbanse si no están suscriptos y nos veremos, Sebastián, un placer como siempre. Lo mismo, el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página y los jueves, quién sabe dónde, pero nos seguiremos viendo. Buena semana, chao. Adiós, gracias.